Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tenemos la oportunidad en este momento por Botarqui de entrevistar dentro de este ciclo de entrevistas que estamos haciendo con hijos ilustres de nuestro querido pueblo. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a una persona que ha llegado muy lejos dentro de la carrera jurídica. Me refiero a un hijo de nuestro querido pueblo que se llama Javier Chávarro Rojas. Bienvenido, Javier, a esta oportunidad que le brinda Corpoparqui, un pequeño reconocimiento que nosotros hacemos para nuestros hijos ilustres que han trascendido nuestras fronteras, de nuestro municipio, de nuestro departamento, inclusive de nuestra República de Colombia. Un abrazo, Javier, y bienvenido a esta entrevista para que nos cuente parte de su vida y obra que ha realizado durante sus años. Muchas gracias, Hernando. Muy buenas tardes. Agradezco inmensamente ese acto de generosidad que ha tenido conmigo para realizar esta entrevista. Como usted lo mencionó al inicio, soy oriundo de Tarqui. Mis raíces, tanto paternas como maternas, son de Tarqui, del Hato Viejo. Ajá. Nací en Tarqui el 11 de enero de 1961 en un hogar de tarqueños. Me siento honrado, satisfecho con esos años que viví en mi pequeño terruño y pues dispuesto a contarlo poco o nada de mi vida durante estos 60 y casi 4 años. Ok, Javier. Cuéntenos, Javier, todas las personas quieren saber usted cómo conformaba su familia allá en los años 60, en los momentos en que usted tuvo la oportunidad de llegar a este mundo. Sí, Hernando, como lo anticipé, soy hijo de dos tarqueños, de Álvaro Chávarro Vargas y de Mercedes Rojas Torres, Ajá. dos personas eh, que son nativas de Tarqui, que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos nacieron en Tarqui. Por el lado paterno, mis abuelos fueron dos personas muy conocidas en su momento en Tarqui, como fue mi abuelo Buenaventura Chávarro Suárez y mi abuela Ana Julia Vargas Sendoya, Sí. hijos de Tarqui. Los padres de ellos igualmente eran tarqueños. Mi bisabuela era don Zoilo Vargas Chávarro y mi bisabuela era la señora Juanita Sendoya Chávarro, primos hermanos entre ellos. Y por el Ya. lado materno, pues mis abuelos fueron don Marco Antonio Chávarro, don Marco Antonio Rojas Rivera y doña Isabel Torres. Correcto. Javier, sus hermanos, cuéntenos cómo se conformaba ese grupo familiar de, Mis de, hermanos, de nosotros ustedes. nacimos cuatro en Tarqui. Ajá. Yo soy el mayor, el primogénito. Me siguió Gerardo Chávarro. Luego vino mi hermana Marta Eugenia. Y la última que nació en Tarqui fue Gloria Mercedes. Y después de 18, 19 años de haber nacido Gloria, pues mi mamá nos sorprendió con el último hijo, con Alvarito. Yo Ya. ya estaba terminando bachillerato cuando nació mi hermano. Ajá. Y pues para mí fue una gran sorpresa. Y ya terminando mi bachillerato, pues tuviera un hermano, pero fue una gran satisfacción porque la familia creció y las familias que son numerosas son muy unidas. Sí. ¿Ellos qué hacen, Javier? ¿Qué hacen? ¿En qué se desempeñan sus hermanos? Mis Así muy hermanos de rápidamente. Gerardo estudió una carrera tecnológica, administración agropecuaria en el SENA, luego se profesionalizó. Él actualmente trabaja en una entidad cooperativa en Garzón, está ya a puertas de obtener el retiro como consecuencia de su pensión. Mi hermana Marta Eugenia estudió preescolar, trabajó en el bienestar familiar, ya se pensionó. Mi hermana Gloria Mercedes
Ella hizo una carrera tecnológica, trabajó un tiempo en la rama judicial. Actualmente está desvinculada, vive de sus oficios allá en Garzón, mirando cómo se gana la vida de la manera más honesta, más sencilla, y pues recibe el apoyo de sus hermanos. Y mi hermano menor, Alvarito Álvaro, él vive en el Caquetá, en Florencia. Hace unos años se desempeña como fiscal, también escogió la misma profesión mía, ser abogado. Así está conformada mi familia, mis hermanos. Ok, Javier. ¿Dónde estudió usted su bachillerato y su universidad? Bueno, mis estudios, yo inicié estudiando en Tarqui. Primero primaria y segundo tal vez lo hice en la escuela de Tarqui, en la escuela central que quedaba en Pueblo Nuevo. Ajá. Ya hice mis primeros 2 años de primaria. Luego nos fuimos para Garzón. Hice mi primaria en la escuela Pedro José Ramírez. Ingresé al Colegio Nacional Simón Bolívar en los años 70, 71, 72, si mal no estoy. Terminé mi bachillerato en el 79 en el Colegio Nacional Simón Bolívar. Tuve el privilegio, la fortuna de ingresar a la universidad en Bogotá, porque no era fácil en esa época obtener un cupo para la gente de provincia. Pero en mi mente siempre estuvo el deseo de superarme y sabía que la única manera de lograrlo era a través del estudio. No había otra opción, porque no nacimos en cuna de oro. Entonces el futuro teníamos que labrárnoslo a través del conocimiento. Entonces ingresé a la Universidad Militar en el año 80. Estudié en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Militar, que es nocturna. Eran 12 semestres. Terminé en el año 85 mi pregrado. Arrancó mi vida laboral en el sector público, aunque ya yo venía laborando en el sector privado. ¿Usted estudiaba nocturno y durante el día se desempeñaba en algún cargo? Sí, yo tenía que trabajar. Trabajaba en el día en la empresa privada. Estuve unos mesecitos trabajando en el sector público con la Caja Nacional de Previsión. Y luego pasé a la empresa privada hasta que terminé mi carrera. Trabajaba todo el día e ingresaba a estudiar a las 6 hasta las 10 de la noche. Así hice mis 12 semestres, porque eran 12 semestres de derecho, porque era una facultad nocturna. Ajá. Ya después, cuando me hice profesional, logré hacer un par de posgrados, una especialización en Derecho Penal y Criminología, otra en Derecho Probatorio y una maestría en Derecho Penal y Criminología Crítica. Ya. Javier, ¿quién lo indujo, quién le indicó estudiar Derecho? Bueno, mi objetivo era estudiar Bellas Artes. Ajá. O artes plásticas, porque era la actividad que yo podía realizar con más naturalidad, con soltura, con fluidez, sin mayor dificultad. Yo desde niño tuve esa inclinación hacia la pintura, hacia las artes plásticas, las bellas artes. Me inscribí para estudiar bellas artes en la Universidad Nacional. Obtuve el cupo para estudiar en esa universidad. Sin embargo, pues no sé si fue la mejor o no opción, pero mi padre una vez me llevó a un taller de un pintor que había en Garzón, de una gran familia. Yeah. Y me mostró, él vivía en una habitación solito, la única compañía era un gatico, yo lo veía. En medio de un desorden en su habitación, lienzos por todos lados. Y me dijo, mire Javier. Así son la mayoría de pintores, ¿no? Un poquito desorganizados. Exactamente. Me dijo, mire Javier, la vida de tal pintor, afamado, conocido. Ya. Dijo, dése cuenta cómo vive él. Piense en su mamá. Entonces eso como que me llevó a la reflexión y yo dije, bueno, pues puede tener razón mi papá. Tenía otra inclinación que era hacia las humanidades. Entonces me inscribí para estudiar Derecho en la Universidad Militar y creo que en la Gran Colombia, en las dos obtuve el cupo, pero finalmente me fui para la Universidad Militar. Ya después de haber terminado mi carrera, tuve la posibilidad de al menos
iniciar también esa actividad que me gustaba, que me llamaba la atención, que era mi hobby, que era las bellas artes. Hice un par de semestres. Pero la inclinación hacia el derecho en verdad nació a raíz de esa reflexión a la que me llamó mi padre, de que a veces hay que compaginar esos dos aspectos, el gusto y la posibilidad de crecimiento, no solamente personal, sino familiar, y labrarse uno un mejor futuro teniendo en cuenta la realidad de nuestro medio. Ser artista en nuestro medio no es fácil. Entonces yo, como que él no me obligó a que estudiara derecho, pero me llevó a que viera un espejo. A que viera un cuadro. Que viera un cuadro. Tomara la decisión. Entonces me incliné por el derecho. Javier, ¿tuvo algo que ver de pronto su tío Ramiro, que ya era abogado y no tuvo como espejo eso? Pues también pudo haber influido. Ya en esa época mi tío Ramiro había terminado su carrera, era juez, tal vez en Timaná, si mal no recuerdo, era juez. Y yo ya conversaba algunos temas con él, inclusive nos dejaban tareas en una materia que se llamaba como instrucción cívica, y él me ayudaba a hacer esos trabajos. Entonces yo como que notaba la erudición de él como abogado, la lectura constante, y a mí la lectura siempre me atrajo. Ajá, correcto. Javier, pues muchísimas gracias, dándole estas gracias de Corpotarqui por habernos permitido una vez más conocer parte de su vida. Cuéntenos, Javier, ¿cómo fue esa carrera, esa evolución, esos ascensos que usted tuvo hasta llegar a ser magistrado del Tribunal Superior del Departamento del Huila? Bueno, en el año 85 terminé mis materias de pregrado. Uno de los requisitos para obtener el título era presentar tesis o hacer judicatura. Para aquella época, mi tío Ramiro había sido magistrado en el Tribunal Superior de Florencia. Él fue de los primeros magistrados que llegaron a Florencia, porque en esa época el Caquetá aún no era departamento. Entonces, al crearse como departamento, se eligió su primer tribunal y Ramiro estuvo en ese primer tribunal. 4 años que fue su periodo. Él se retiró, pero pues quedó con contactos con amigos en la rama judicial. Yo lo llamé, le pedí el favor de que me ayudara para hacer la judicatura. Sin mayor dificultad me nombraron como juez en Montañita, la Montañita Caquetá. Ajá. En el año 1986, en febrero de ese año, me posicioné como juez de Montañita, hice mi año de judicatura. El año siguiente me designaron como director de justicia en Garzón. Trabajé un par de años, tal vez 2 años. Luego, transitoriamente, desempeñé la personería en el Pital, como unos 3-4 meses, hacia el año 88, cuando tuve la fortuna de haber conocido a un magistrado de Garzón, el doctor Cristóbal Cuellar, quien me brindó su mano, fue mi mentor y me llevó a ser juez promiscuo municipal de Acevedo. Por aquella época no había carrera judicial, era de libre nombramiento y remoción por parte del tribunal. Y ya en el año 89, 90 se dio el primer concurso, me presenté a ese concurso, logré pasar y fui nombrado en propiedad. Estuve primero en el agrado, juez promiscuo del agrado, y a los pocos meses me nombraron en Garzón como juez segundo penal municipal. Duré 2-3 años como juez penal municipal y se presentó una vacante, me nombraron en provisionalidad porque no había concursado para circuito. Estuve como 4 años en provisionalidad como juez quinto penal del circuito en Garzón. Ya se dio la vacante definitiva, me inscribí para escalafonarme, logré pasar para juez penal del circuito de Garzón, donde estuve unos 5, 6, 7 años como juez quinto penal del circuito en propiedad. En esa época, el Consejo Superior de la Judicatura, como actualmente lo tiene, tenía la facultad de suprimir, de fusionar despachos judiciales. Entonces, el juzgado quinto penal del circuito
lo cambiaron su modalidad y pasó a ser juzgado civil del circuito. Yo no tenía la formación académica como civilista porque había estudiado para ser penalista. Sin embargo, no hice resistencia a ese cambio y es una ganancia que obtuve, porque finalmente uno es abogado y el abogado debe tener la posibilidad de desempeñarse en cualquier disciplina. Y yo agradezco al comienzo fue alguna resistencia, pero luego dije, no, el abogado tiene que estar dispuesto a enfrentarse a cualquiera de las ramas del derecho. Yeah. Y a los 3, 4 años ya el penal se me había olvidado y ya era un buen civilista. Afortunadamente obtuve éxitos como juez civil del circuito, donde estuve como unos 7 años como juez civil del circuito. Ya yo cumplí requisitos para aspirar a ser magistrado, porque se requería al menos 10 años en el ejercicio de la rama judicial, unos posgrados, ya yo los había cumplido con esos requisitos, me inscribí para la sala penal. Pasé el concurso, esos concursos tienen cierta demora porque hay recursos, presentaciones de tutela, de nulidad, los que no logran pasar pues con todo su derecho hacen lo posible para lograr quedar incluidos, porque es un privilegio pertenecer a la rama judicial. Y en el año, terminando el año 2004, quedé encabezando para 2 tribunales, para Cali o para Neiva. Mi anhelo era trabajar en mi región y tuve la fortuna de que fui elegido en el 2005 para ser magistrado en la sala penal del tribunal, donde me desempeñé hasta el año 2023. Laboré 18 años como magistrado de la sala penal. Durante ese periodo fungí en 4 ocasiones como presidente de la corporación. Esa ha sido realmente mi trayectoria laboral. Pues reciba un aplauso y una felicitación de Corpotarqui y de todo nuestro municipio, Javier, por ese desempeño, por toda esa carrera tan bonita que usted logró finalizar en el año 2023. Muchas gracias. Usted tiene familia muy reconocida. Dentro de eso voy a nombrarle 2 tíos, Alberto Rojas Torres y Ramiro Chávarro. ¿Por quién empieza contándonos algunos aspectos de cada uno de ellos? Bueno, mi tío Ramiro sí es de las personas que yo más he admirado por su inteligencia, por su forma de ser tan especial, muy distinta a la mía. Yo soy una persona muy aislada, muy solitaria, medio seca. Mi tío Ramiro era todo lo contrario. Era la persona... Muy extrovertido, muy extrovertido, ¿no? Sí, mi tío Ramiro se daba a conocer con todo mundo, era muy bien recibido en todas partes por su forma tan particular de actuar. Era muy apreciado y su capacidad para componer fue valiosa y eso yo lo admiré muchísimo. Como jurista fue un gran magistrado, un gran juez. Infortunadamente pues nos dejó muy joven, a los 49 años desapareció. Una culebra que es peligrosa por su mordida, ataca quien la molesta y no perdona jamás la vida. Se chipa saca y viene la bizcochera con su bizcocho 21. Igualmente mi tío Alberto es una persona que siempre he admirado. Desde niño lo conocí en la Armada. Yo el primer recuerdo que tengo de él es que llegó como estudiante con una tula inmensa allá a la casa de mi abuela Isabel, después de un año de estudio, de mucho sacrificio, y se fue él a pulso, labrando una gran carrera hasta llegar a ser almirante, que es un logro que muy poquitos obtienen. Entonces con Alberto nos unen entrañables lazos, no solamente familiares, sino de camaradería, de cercanía, de aprecio sincero. Siempre él ha estado conmigo, no solamente en los últimos años, ¿no? desde mi juventud. Yo tuve el privilegio de haberlo acompañado a su graduación como almirante. Fui con mi tío Marcos a asistir a ese acto
tan representativo para la vida personal y profesional de mi tío y representativa para Tarqui, porque Ajá. son muy pocos los pueblos que tienen la dicha de tener un hijo de esas calidades. Sí, correcto, Javier. Se nos iba pasando un poquitico porque tenía pensado preguntarle, Javier, ¿cuál fue el caso o dos casos que le hayan impactado a usted por su naturaleza, por su juicio? Dos casos de jurídicos que usted los tenga muy grabados en su memoria. Tendrá muchos, pero dos que usted diga, quiero explicar sobre estos casos, genéricamente, ¿no? Sin dar nombres, nada. Sí, claro, Fernando. No, pues uno como juez y más como magistrado en un día resuelve muchas situaciones. Y en 18 años, pues fueron muchísimos los casos de complejidad, de dificultad que debía afrontar en asocio de mis compañeros de sala. Pero usted me dice que le indique dos. Uno de ellos fue un proceso muy complejo, difícil de acreditar la responsabilidad de los implicados, que fue una defraudación contra una entidad bancaria del orden nacional. Una defraudación enorme donde se valieron de personas de gran representación social en nuestro medio, de gran prestancia. Ellos sirvieron para cometer esta defraudación a través de créditos que se daban sin ningún respaldo. Ya. Se inflaban los estados financieros, se presentaban avalúos de inmuebles supervalorados para lograr créditos cuantiosos. Pues obviamente ahí estaba de por medio una comisión que se iría a ganar el representante de la entidad bancaria. Y lo más triste es que los que más se lucraron de eso no logró la justicia llegar a tiempo y terminaron prescribiendo muchos de los delitos. Solamente nosotros logramos acelerar cuando llegó al tribunal y antes de que prescribiera la acción penal contra el presidente de la junta directiva de ese banco, sacamos el fallo en tiempo récord. Era un proceso físicamente voluminoso, inmenso. Ocupaba casi la cuarta parte de mi despacho. Pero en asocio de mi auxiliar, nos dimos a la tarea de sábados y domingos trabajar y lo sacamos antes de que prescribiera y logramos condena contra el presidente de esa entidad financiera que en los años 90 defraudaron el erario público. Otro ya más recientemente fue en la época de los mal llamados falsos positivos, que un alto mando militar se extralimitó sus funciones y cayeron muchos inocentes que fueron pasados como miembros de grupos subversivos. Entonces eso fue una de las manchas que desafortunadamente vivió nuestra patria, porque no pueden caer inocentes para querer presentar éxitos militares con gente que nada tenía que ver con la subversión. Entonces fueron más de 16 personas, habitantes de la calle, prostitutas, personas que iban a denunciar algo ante las fuerzas militares y terminaban poniéndole el camuflado y dándole un paro de gracia y pasándolo como gravísimo, grandes logros militares. Entonces, quizás esos fueron dos de los procesos complejos, y a los anteriores dos casos podríamos sumar un tercero que también fue de reconocimiento nacional, porque se trató del denominado caso de la Casa Bomba, donde infortunadamente perdió la vida una fiscal que estaba haciendo unas pesquisas en procura de hallar unos explosivos que habían sido instalados cerca a una casa ubicada en el aeropuerto, con motivo de la presencia en ese entonces del señor presidente Álvaro Uribe Vélez. Era un atentado que pretendían contra él, y esta fiscal se dio a la tarea, descubrió la casa donde estaban estos explosivos y expuso su vida y sacrificó su vida para impedir que el atentado se perpetrara. Ese fue otro caso que logramos finalizarlo y obtener condena contra los responsables de ese execrable crimen. Correcto, Javier. Gracias por comentarnos estos tres casos.
Javier, ¿cómo le fue a usted en el deporte durante su etapa juvenil? ¿Cómo fue ese desempeño suyo en el Pues deporte? realmente no, nunca fue mi fuerte. Yo no jugaba y no bolas, realmente, ahí en el parque de Tarqui. Ajá. Eh, Mi vida deportiva únicamente estuvo limitada a la parte del atletismo. Yo sí tenía como buen físico y por las tardes yo recuerdo que nos íbamos al río Magdalena corriendo todos los días, ida y regreso. A chapalear allá. Pero mi vida deportiva fue muy limitada, fue muy precaria. Eventualmente ya en el colegio pues había que hacer actividad deportiva. Estuve practicando tenis de mesa, ping-pong Ajá. y el atletismo, básicamente. Ya. Entonces usted seguramente que fue es muy fuerte en la lectura, debe ser un buen lector. Sí, en mi juventud, yo ahorrito que tenía, plática que tenía era para comprar libros. Ha sido lector porque sabía que el conocimiento en esa época no había los medios de ahora que el que no lee es porque no quiere. Sí. Y en verdad, en la actualidad los que leen son muy pocos, existiendo tanta posibilidad para leer. Entonces en esa época era el libro físico, no es como ahora que en la Ah, tablet, en el computador, en el teléfono está todo. Había que conseguir los libritos y yo no me perdía la presencia en Garzón, en Neiva. A veces venía una entidad del orden nacional que llevaba libros y los prestaba. Entonces, yo me iba por las tardes y me sentaba en el parque a leer los libros y cuando tenía algún ahorrito compraba los libros así fuera de segunda. Entonces siempre pues leí la novela de nuestros escritores conocidos en la época, ¿no? Pues cada correcto, época trae sus autores, sus literatos, eso va cambiando. correcto, Javier. Cuéntenos algunas dos anécdotas de las que usted crea que puede contarnos de toda la etapa profesional o cuando ya estaba de magistrado. ¿Alguna anécdota? Dos anécdotas. Bueno, anécdotas. Una fue que cuando yo era juez de Lagrado. Entonces, una forma para hacer el reconocimiento de los presuntos implicados, responsables de un delito, cuando la persona no la conocía, iba y denunciaba un hurto, ¿no? Que se me entraron a la finca y me robaron las herramientas, me robaron el ganado, pero yo no sé quién es él, yo lo vi, pero no. Entonces le pedí a uno que diera la descripción, hiciera la prosografía de esa persona, hacía la descripción, pero eso no daba mayores datos. Entonces, ¿de quién sospecha? No, pues yo sospecho, puede ser el mayordomo, puede ser el trabajador que estuvo la semana anterior. Entonces un mecanismo que se utilizaba era el reconocimiento fotográfico. Entonces uno iba y conseguía en la registraduría fotografías de personas que tuvieran algunos rasgos parecidos a los de la persona que él señalaba, y él llevaba de pronto algún documento donde apareciera la foto y entonces que se le parecía a tal persona, entonces uno pedía las fotos. La registraduría en esa ocasión recuerdo que no nos facilitó sino como 4 o 5 fotos y la ley decía que eran 7 u 8 fotografías. Entonces yo decidí, dije, busqué mi billetera y metí la foto mía. Y preciso llega y reconoció el juez. Entonces yo le dije, no, no me confunda. Pero eso sucedió. El reconocimiento fotográfico. Entonces para ver la inexactitud, la imprecisión de esas pruebas, que son muy equívocas. ¿O sería que el señor no se equivocó? ¿Ah? Sí, señor, eso es una anécdota que tuve cuando fui juez en el Lagrado. Bueno, y otra, una segunda, ¿te recuerda de pronto? Otra fue que cuando fui juez en Acevedo, me correspondió un proceso contra un amnistiado del M-19. En esa época, en los años 86-87, se había dado un proceso de paz donde se sometieron los del M-19 y cerca a Acevedo había una población donde se dio un asentamiento y construyeron casa o les dieron casa al gobierno, me imagino, a estos amnistiados. Para un fin de semana hubo una pelea, hubo unos heridos, unos muertos,
y nos pusieron a disposición porque era jurisdicción ya era jurisdicción de Acevedo, pese a que quedaba muy cerca de Suaza. Yo hice las indagaciones. En esa época los jueces nos tocaba hacer de todo. En esa época no había fiscalía. Entonces el juez indagaba, el juez resolvía situación jurídica, calificaba y sentenciaba. Entonces Ajá. yo hice una buena indagación y esa indagación permitió condena contra algún amnistiado del M-19. Eso pasó tranquilo, inadvertido, no sucedió nada. A los años, en el 91, cuando yo estaba de juez en Garzón, estaba haciendo una especialización, ya me estaba por abordar el bus para irme para Bogotá a estudiar el fin de semana, y se acercó un dragoneante y me conocía. Me dijo: doctor Chavarro, ¿usted para dónde va? Le dije: ¿para dónde iba? Me dijo: doctor, usted no puede viajar. Acabamos Caramba. acabamos de escanear una llamada donde se anuncia que van a atentar contra el juez que condenó a tal amnistiado del M-19. Y sospechamos que sea usted porque usted fue el que estuvo allá en esa época. Le dije: sí. Pues lógicamente que yo tuve cierto nerviosismo, pero pesó más mi obligación académica. Le dije: no, yo tengo que viajar, tengo parciales mañana y yo no puedo faltar. Entonces dijo: usted se ha dado su responsabilidad. Dijo: lo único que le advertimos es que el que va a atentar contra su vida Va en el bus. es un vendedor ambulante, o sea, va a hacer pasar como vendedor ambulante de productos apícolas, miel o polen. Dijo: eso es lo único que nosotros logramos escuchar en la grabación. Yo me fui para Bogotá, estuve el fin de semana, regresé, y el lunes siguiente iba para el trabajo a pie. En esa época no había recursos para comprar carro, andaba a pie, cuando vi a lo lejos a un señor ofreciendo productos apícolas. Qué susto, lo único que hice fue cambiármele de cera, pero pues me llevé mucho susto porque fue una gran coincidencia. Claro. Entonces, Ajá. pero no, era un vendedor real de productos derivados de la miel. Y seguramente conocido ahí en Garzón, ¿no? Conocido, sí, conocido, no había problema. Ajá. Cuéntenos, Javier, ¿cómo se conforma su familia actualmente? Bueno, mi familia, yo a temprana edad contraje matrimonio con quien fue mi novia en el colegio. Yo, como decían los Es que compañeros, usted es de apellido Chávarro Torres, ¿no? Entonces, lógico. sí, señor, yo me casé a los 20 años, Ah, 20, caramba. 21 años. Como dicen algunos, pasé de la cuna a la cama doble, Sí. rapidito. ¿Ah? Como decía mi Y mamá, no se dejó sanar el ombligo. sí, señor, no me dejé criar, no me dejé criar. Y con mi esposa, ella también estudiaba en la Universidad Militar, ella estudiaba economía, yo estudiaba derecho. Obviamente, pues el noviazgo maduró rápidamente y me casé. Tuvimos 3 hijas. La primera, Andrea, nació en Bogotá. Ella, actualmente ella es médica, trabaja acá en Neiva, tiene consultorio y tiene también vinculación con alguna entidad hospitalaria. La segunda hija nació ya en Garzón, Ángela, ella es ingeniera civil. Actualmente trabaja acá en Neiva, en el municipio. Ella es funcionaria de carrera, se vinculó después de superar satisfactoriamente un concurso de méritos, lleva un par de años viviendo acá en Neiva. Y la menor es Ana María, ella es abogada, trabajó durante varios años en la rama judicial y actualmente vive en los Estados Unidos, donde después de pues, estudiar el idioma inglés, estudió una carrera tecnológica relacionada con el derecho, se graduó hace un par de años y trabaja con un bufete de abogados allá en Houston, en Texas. Básicamente ella litiga en asuntos que tienen que ver con migración, pero también atiende temas relacionados con otras disciplinas del derecho, pero en esencia su trabajo está enfocado a los temas de migración, que cada vez son más crecientes, porque los colombianos que buscan futuro fuera de Colombia son muchísimos, y
como consecuencia que para nadie es extraño ni es desconocido, la realidad nuestra situación social y económica no es la mejor en estos últimos 2 años. Entonces eso ha generado mucho trabajo para los abogados que elaboran en los temas de visa. Sí, Javier. Y tengo Y, nietos, ¿y cuántos nietos tiene? son 7 nietos. Las hijas Ca- fueron prolíficas en eso, Caramba. fueron generosas en darnos 7 nietos. El nieto mayor se llama Juan Camilo, actualmente tiene 19 años de edad, estudia ingeniería electrónica y simultáneamente ingeniería civil en la Escuela de Ingenieros en Bogotá. Está terminando, va a cursar 8º semestre. La otra nieta que viene de Estados Unidos se llama María José Ramírez, está en bachillerato en Estados Unidos. Otro nieto se llama Samuel, Simón, Juanes e Isabela, y la menor, hay una nieta menor que se llama Julieta. Así está Ajá, conformada mi familia, mi hermosa correcto. familia. Ok. Javier, en alguna oportunidad tuvimos una charla y usted me comentaba que una de sus hobbies, sus aficiones es la pintura. Cuéntenos esa experiencia tan bonita que seguramente, bueno, me irá a compartir algunos cuadros para ambientar aquí la entrevista de lo que usted ha logrado hasta ahora. Cuéntenos esa experiencia, esas vivencias. Sí, yo desde niño, yo recuerdo que tenía mucha habilidad para pintar. Y luego en el colegio tuve la fortuna de tener una gran profesora en manualidades o en dibujo, que era la profesora Patricia, la profesora Patricia, y ella me supo enfocar e inclinar las habilidades que tenía. Y siempre he pintado como hobby, pero además es una actividad que lo distrae, lo saca uno de las intranquilidades. Uno cuando está pintando se desconecta a veces la cruel realidad y pasa a otros Es un planos. desestresante, ¿no? Sí, sí, el tiempo vuela. Yo me pongo a pintar muy temprano y hasta casi que no termino, no me acuesto. El tiempo vuela, dedicado uno Claro. a la pintura. Y en estos días, estos tiempos de pensionado también lo he utilizado. A todas las hijas les he regalado cuadros, y a los amigos y los encuentros que tenemos con egresados del colegio, yo siempre eh, les obsequio un cuadro para que se rife entre los compañeros. Y es la actividad que yo realizo con mayor naturalidad. En los años 90 alcancé a realizar 2 semestres en la Sabana de Artes Plásticas, y nunca es tarde para terminar de profesionalizarme y de pronto cumplir ese anhelo frustrado de ser maestro en Bellas Artes. Ajá. El día que hicimos contacto para organizar, invitarlo a esta entrevista, lo localicé en Alemania. Cuéntenos de esos viajes que usted ha tenido, no solamente el reciente, sino seguramente que otros anteriores. Experiencias, vivencias que ha tenido en esos viajes. Bueno, yo siempre tuve en mente que la vida es muy corta, en un santiamén se nos va. Entonces, desde muy joven, lo poco o nada que tenía de ahorros los destiné a viajar, a Ujú. salir, a conocer, porque eso le brinda a uno más enseñanza que a veces los mismos libros. Uno estando en algún museo aprende más que leyendo el libro que habla de ese museo, porque está uno en el contacto directo con la realidad. Y el tener uno relación con otras culturas lo nutre mucho y le genera a uno muchas satisfacciones espirituales. Por esa razón yo siempre que tuve la opción de viajar, lo hice. Las vacaciones eran para eso, para viajar. Y cuando tuve mayor posibilidad económica, hice varios viajes a Sudamérica. He visitado la mayoría de los países latinoamericanos: Brasil, Argentina, Perú, y en Estados Unidos estaba en varias ciudades.
En Europa hice un paseo a Egipto, a Israel. Tuve la posibilidad de estar antes del actual conflicto y estuvimos también en Jordania. La cultura egipcia es una belleza. El poder uno estar viendo directamente lo que normalmente solamente se ve en documentales a través de la televisión es un privilegio para cualquier ser humano. Y recientemente estuve en Europa con dos de mis nietos, los llevé a pasear, a que tuvieran esa dicha de ir al viejo mundo. Estuvimos en París, que era como el centro. Mi nieta, que cumplió 15 años, soñaba con ir a París y yo tuve la posibilidad y la dicha de cumplirle ese sueño. Estuvimos en París, luego fuimos a Bélgica. Bélgica tiene unas ciudades hermosas, el mismo Bruselas, Brujas. Luego fuimos a Países Bajos. Belleza es la ciudad de Brujas, ¿no? En Ámsterdam, en Suiza, en Italia. Fueron 22 días de un paseo muy agradable con la familia y no trae sino grandes recuerdos de ese paso por esa cultura del viejo mundo. Correcto, Javier. Javier, dentro de todo eso que usted ha realizado en su maravillosa vida, ¿no le ha dado nunca por escribir o componer canciones? Dado que tiene la vena artística pues de su tío, tan excelente compositor. Sí he tenido y sí he escrito, no canciones, pero sí alguna prosa, versos, normalmente a mi esposa o a mis nietos, a mis hijas, para algún cumpleaños o alguna época especial. Les escribo algo para que quede el recuerdo y a uno el sentimiento llega para esas épocas y puede uno escribir con mayor facilidad. Le brotan a uno las palabras y entonces hay que plasmarlo en el escrito porque si no eso se lo lleva el viento. Si uno no escribe eso se pierde porque la tradición oral pues ha sido fuente de conocimiento, pero hay que plasmarlo en el escrito. Recientemente empecé a escribir unas no crónicas, cuentos o relatos de episodios vividos en el ejercicio profesional. Ya tengo dos relaticos corticos de 10, 12 páginas que los he compartido con algunos colegas y les ha llamado la atención. Algunas narraciones pues adobadas con ficción, porque pues el escritor es el que es el que escribe lo que no ve. El escritor es el que escribe, el que se imagina las cosas y las plasma. Entonces uno pues la mayoría son mentiras, es ficción, pero hay una base real y de ahí uno empieza a componer, pero eso es poco a poco. Espero yo en estos últimos años, este último tercio de vida que me queda, poder escribir más cositas. Entre los dos últimos tercios o 3 tercios que le quedan, ¿no? Ah, claro. Ojalá Dios no oiga. Eso tiene que ser muy largo el tiempo que falta. Bueno, Javier, no sé de pronto alguna cosa que quiera comentarnos. Ahora todavía faltan unas preguntas ahí, pero alguna cosa que quiera compartirnos usted en la entrevista que se me haya pasado. No, quisiera agregar algo sobre la afición hacia la lectura, que últimamente, aunque he dejado de leer porque ya la agudeza visual se pierde y uno ya cuando se pensiona como que quiere dedicarse es completamente a no hacer nada, a que no haya ninguna responsabilidad, al ocio completo. Sí. Pero antes de haberme retirado empecé a leer y me ha gustado la novela histórica. Entonces he estado leyendo a un escritor novelista español, Santiago Posteguillo, y uno de los libros que me llamó la atención es En busca de la Legión Perdida. Es un libro voluminoso, pero es muy agradable porque parte de una realidad, algo que sucedió, pero lo nutre con mucha creatividad y genera expectativa en el lector. Uno termina un capítulo y quiere avanzar en el siguiente. Entonces eso es un libro muy agradable porque habla de
de la dificultad que tuvo el emperador Trajano, que es uno de los buenos emperadores que tuvo Roma. Él era un emperador hispano. Hubo 4 emperadores nacidos en la Hispania, entre ellos Trajano, Adriano, Marco Aurelio, que fueron grandes emperadores, y este emperador quería conquistar, pues obviamente los imperios quieren crecer, entonces quería llegar hasta China, hasta el imperio Han, y se encontró con lo que hoy es el Medio Oriente, donde queda Irán, Irak, toda esa parte hoy musulmana, y no podían avanzar, no porque el ejército no pudiera, sino porque tenían miedo. Entonces el mayor enemigo de ellos, digamos que la trama gira en torno a que el miedo le impide a uno realizar los sueños, y el miedo de ellos era porque había una legión 150 años atrás, desapareció, no pudieron pasar el Tigris ni el Éufrates y desapareció. Entonces el libro se llama En busca de la legión perdida. Esa legión desapareció y los soldados tenían en su mente eso que han escuchado de los viejos, y fue el mayor obstáculo de Trajano para lograr ampliar el imperio romano. Otra cosa que quería agregar es sobre normalmente los seres humanos tenemos personajes que nos inspiran, que nos llaman la atención. Yo normalmente, digamos, no le hago culto a la persona, a la personalidad, al ser humano, porque el ser humano desaparece. Pero sí admiro sus obras, sus enseñanzas. Y para mí, pues puede tildarse como de religioso, pero para mí el personaje es Jesús. Porque Jesús cambió por completo el concepto que se tenía de Dios. En el Antiguo Testamento teníamos un Dios sentenciador, justiciero, severo, drástico, draconiano, que no perdonaba absolutamente nada, que era medio vengativo. Y Jesús nos trajo una visión distinta del Dios. No, es un Dios cercano al ser humano, que es misericordioso, que enseña, que perdona, que no hace distingos, que mira más la parte interior que la fachada. Entonces el Antiguo Testamento es más de reglas estrictas, inflexibles. En cambio Jesús cambió esa idea de Dios, lo volvió más cercano al humano como debe ser. Entonces para mí Jesús es mi personaje, el que nos ha dejado grandes enseñanzas. Esos serían los 2 únicos temas que quisiera agregar a lo que he dicho. Bueno, Javier, pues una vez más agradeciéndole esta oportunidad. Hoy sábado 6 de julio, después de las 11 de la mañana, sobre las 11 de la mañana, pues estamos haciendo esta entrevista para conocer parte de su vida y obra. Vienen unas preguntas cortas ya al finalizando la entrevista, para respuestas muy cortas. ¿Cuál ha sido el mejor amigo en su vida? Bueno, en cada etapa trae amigos distintos. Yo no he sido muy amiguero. Los amigos se cuentan en los dedos de la mano. En mi infancia, un amigo fue, recuerdo su nombre, Garzón, se llamaba Eduardo Calderón, un compañero, un vecino. En la juventud, en el colegio, hubo 2 grandes amigos que fueron Sneider Rivera y Miguel Parra. Y ya en mi vida, ya en la universidad, fue Hernando Garzón Rodríguez. Y en mi época contemporánea fue un compañero de tribunal, José Enrique Caballero. Cuéntenos, Javier, ¿cuál ha sido el susto de su vida? Lo tuve recientemente. Estábamos haciendo fila para abordar en París para regreso a Colombia. Cuando íbamos a pasar las maletas, mi esposa abrió la cartera y no estaban los pasaportes. No, la vida se me acabó ahí. Claro. Una cucaracha que yo ahí. Es que hacemos acá en un país extranjero sin pasaporte. Fue un susto. Afortunadamente mi esposa
sin darse cuenta los había metido en alguna parte en la maleta y ahí los encontramos, pero quedé purgado. Mejor dicho, no necesidad de lo motil ahí, ¿ah? No, no, no. Yo solo habichuchos. Oiga, Javier, un personaje tarqueño que para usted sea pues lo más importante, Un personaje tarqueño, Manuel de Jesús Iriarte. correcto. ¿Cuál es su experiencia en la parte culinaria? Es bueno usted para hacer tinto, unos pericos, unos huevos pericos, algo así? ¿O qué? Sí, se me quema una agua hervida, pero no ha sido mi fuerte la culinaria. Me encantan, digamos, colaborar en los asados que se hacen de vez en cuando en la casa, pero no doy para llegar a MasterChef. Bueno, ¿cómo está de música? Usted que es nacido en un pueblo, un tipo de Tarqui tan musical, ¿cómo es el asunto Sí, del tema de la música? Las la aficiones de música usted que por a la mí me música. gusta es la que trae mensaje, la que sus letras son una verdadera composición, una inspiración poética, que tienen sentido, que dejan enseñanza, no la repetición de dos o tres palabras obscenas como actualmente se escucha en ciertos reggaetones que no transmiten nada, que lo que hacen es deformar. Entonces la música colombiana me encanta, la música de mi tío Ramiro es de lo que más me agrada. Ajá, exactamente. ¿Cuál es el deporte que usted más admira? Pues dentro de una olimpiada o deportes en general. El atletismo. ¿Quién nos quiere contar de pronto o un personaje de pronto de la parte del tribunal que usted admire, un compañero? En Colombia, yo siempre admiré a un político que infortunadamente le cegaron su vida cuando está en su mejor momento. Es Álvaro Gómez Hurtado. Yo pienso que era el estadista que se frustró su futuro por el antepasado de su padre, que fue mal catalogado, y era la reserva ética moral de esta Colombia tan sufrida. Él era una persona que tenía el Estado en su cabeza y que habría sido de los mejores gobernantes que hubiéramos podido tener. Sí, uno a veces le llegan o recupera videos de grabaciones de hace 20, 25 años, dando conceptos sobre la política en general y sobre la evolución de Colombia, y todo lo que él decía está sucediendo ahora. Es una persona mágica. Un visionario, era un estadista, pero pues nuestra violenta Colombia se lo llevó. Sí, un político colombiano que usted admire como el más importante. Bueno, de la historia de hace muchos años, me parece que Rafael Núñez en su momento fue un gran político, logró darnos la primera constitución sólida que duró muchísimos años, durante la cual Colombia logró esa transición de dejar de ser una colonia y pasar a ser una república independiente, dio los cimientos para la constitución del 91 que ya sin son ni ton quieren acabarla. Sí. Bueno, Javier, pues ya estamos llegando al final. Yo siempre acostumbro, ya para finalizar, ya definitivamente, un mensaje de parte suya como tarqueño para nuestros niños y jóvenes tarqueños, huilenses y colombianos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Pues un mensaje de la experiencia suya vale muchísimo. Para la juventud que tengan sueños, pero que se trabaje en pos de esos sueños, que la manera de cristalizar los sueños es a través del esfuerzo, de la dedicación, del sacrificio. Nada nos llega gratis, pero como es resultado del trabajo, del esfuerzo, le genera a uno gran satisfacción. La manera de vencer los obstáculos es a través del conocimiento. El conocimiento no tiene precio. El conocimiento, salvo que tenga uno una enfermedad mental, una enfermedad cognitiva, desaparece.
el dinero en cualquier momento se acaba, pero lo que uno tiene en su mente, en su cabeza, no desaparece de la noche a la mañana y le permitirá a uno sobreponerse a los momentos difíciles. Entonces, el estudio, el sacrificio, el deseo de lograr lo que nuestros antepasados no consiguieron es el mensaje que le envío a la juventud, que se esfuercen, que piensen que la manera para vencer la pobreza, las adversidades, es obteniendo conocimiento. Correcto. Gracias, Javier, por ese mensaje tan bonito, tan profundo. Yo le voy a invitar para que me comparta música de la predilecta suya y fotografías de su vida, ¿sí? O sea, para ambientar, para organizarlas dentro de la entrevista, la vamos pasando, de sus viajes, de su vida profesional, bueno, lo que usted quiera compartirme y que ojalá pues salgan en la entrevista también, ¿ok, Javier? Bueno, claro, Hernando, muchísimas gracias por la invitación y esperamos que hayamos contribuido en algo a esa corporación que usted dirige con tanto acierto y que se constituye en un motor para el desarrollo de nuestra región y la motivación para nuestra juventud. Muchísimas gracias. Esas pinturas y pues quedan para que las publique con todo gusto y puedan llegar a tantos tarqueños y personas vinculadas con nuestro municipio. Bueno, este abrazo es un Igualmente. tarqueño para una persona que ha hecho historia y ha trascendido nuestra frontera municipal y departamental. Y muchísimas gracias en nombre de toda nuestra corporación y de las personas que vean esta entrevista. Muchísimas gracias. Hernando, a usted por su generosidad. Ok. Y que tenga un feliz día. Muy amable, Javier. Chao, gracias. Vamos a regresar al bus y él nos va a llevar abajo a la iglesia de Getsemaní. O sea que ahora nos bajamos del bus solo por más o menos 10 minutos. Estamos allá abajo tomando. ¡Por chismosa! ¿Qué dice Melqui? Que se la apliquen y que le saquen la lengua. Adentro vieja chismosa, caripecosa, pierna y torcida, por su lengua viperina, ya no hay vecina que no le corra. Le dicen la quitacueros por los enredos que siempre forma. A liberales y a godos siempre llama por apodos al rengo gentil. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos de lado a lado. Al tordo Anacleto, al cojo Ruperto y al boquinche Luis. Pero ahí no termina el cuento, porque esa vieja sanquipeluda con su lengua barre el pueblo y desde el atrio siempre comulga, y si acaso se confiesa comienza diciendo al cura: me acuso de ser callada, de oír y no decir nada, y si su merced promete callar, los chismes del pueblo le voy a contar.
El alcalde tiene moza, el médico es un ladrón, la tesorera es tramposa, el sargento es un matón. Y dicen que el sacristán tira el rejo en las campanas, después de calmar las ganas con vino de consagrar.